Con alabanza, Señor. Oh, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para tu presencia. Oh, Señor, que sea, Señor amado, tú derramando de tu presencia sobre nuestras vidas. Oh, santo, santo eres, Señor. Santo eres, Señor, santo eres, oh Dios. Aleluya, gloria al Señor. Yo sé, hermanos, que en esta mañana el Señor nos ha bendecido grandemente a nosotros, porque nos ha permitido estar aquí, reunirnos para adorar y glorificar su nombre. Nos ha dado la salud, nos ha dado las fuerzas, nos ha provisto el alimento para que nosotros podamos estar aquí, para bendecirle, para glorificar su nombre. Y yo quisiera invitarles, mis hermanos, a que hagamos una oración, para que le digamos al Señor que más que una canción, hay una canción que dice, no quiero ofrecerte más que una canción, yo quiero entregarte mi vida. Que no sean solamente palabras, que no sean solamente instrumentos, que no sea solamente batir las manos por batir las manos, que sea en realidad, hermano, que nosotros anhelemos la presencia de Dios. Que cuando usted vino a este lugar, usted no vino esperando cómo iba a salir la alabanza. Usted vino porque anhela la presencia de Dios, porque usted quiere sentir la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no levanta sus manos y se presenta delante del Señor y le dice, Señor, yo anhelo tu presencia? Ya se lo hemos cantado, pero ahora vamos a decírselo, Señor, yo anhelo tu presencia. ¿Por qué no levanta su voz y habla con su Creador? Usted vino a traerle adoración, usted vino a traerle alabanza al Señor. Pero usted vino a sentirlo a Él, usted se dispuso en su casa a dejar sus quehaceres, a dejar su trabajo, todo lo que tenía pendiente para venir a este lugar, para sentir su presencia. Yo le invito a mi hermano, mi hermana, amigo, para que no salga de este lugar como entró. Que usted, si trajo adoración para el Señor, la entregue al Señor en esta mañana y le diga, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres mi Dios y que somos tus hijos, Señor. Reconocemos, oh Dios,
que todo lo que nosotros tenemos, Señor, la vida, la salud, la familia, los hijos, todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Venimos agradecidos en esta mañana, Señor. Venimos a darte las gracias, Señor, por una semana que nos guardaste. Gracias, Señor, porque tú nos proveíste el trabajo, nos proveíste el alimento. Gracias, Señor, por las fuerzas. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, aunque nosotros seamos infieles, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el capítulo 4. Los beneficios de la sabiduría. Amén. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos, a los que nos están viendo a través de las redes de YouTube, de Facebook Live. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta mañana. Amén. Dice la palabra: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Dios me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Vamos a leer nuevamente todos este versículo. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a hacer una oración, y después de esta oración nos vamos a sentar y vamos a poder relajar un poquito el cuerpo. Pero yo quiero invitarles para que en esta oración nos presentemos cada uno de nosotros y le digamos al Señor que nos ayude para que adquiramos sabiduría, para que en cada momento, en cada decisión, en cada paso, en todo problema, en toda dificultad, le digamos: Señor, dame sabiduría, para que no sea yo, Señor, sino que seas tú dándome esa sabiduría que yo necesito para tomar las decisiones. Y quiero invitarles para que inicien los varones esta oración. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te rogamos, amado Dios, que tú seas ayudándonos, a adquirir esa sabiduría, Señor, que necesitamos. Oh, bendito Rey, en esta mañana nos presentamos. Oh, bendito Dios, necesitamos de ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos. Oh, bendito Rey, en esta mañana ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, Señor. Ante todo, Señor, danos sabiduría, Padre amado. Aleluya. Gloria a su nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, gracias al Señor. Mientras que vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana, yo voy a invitar a la hermana de mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spirito, vini ribanos, e tu ma buon lugar, nos sta chiamando, sendi candela e vini, nabo pueblo, nos entrega
Señor, lo mi vegnavo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, lo mi adoramos, ningún costra coma, pero a vos. Lo mi non ti otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mi non ti otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Ídolo of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. No mi no tiene otro ídolo of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Pero abuso. Belice. Está ubicado en la costa este de América Central. Tiene una población de 383.071 habitantes. Su idioma oficial es el inglés, aunque se habla español mayoritariamente. La mayoría de personas en Belice son católicos, pero la influencia británica ha creado una variada considerable cantidad de congregaciones protestantes. Actualmente hay personas que están escuchando del Evangelio. Macedonia. Está ubicado en la península balcánica, en el suroeste de Europa. Tiene una población de 2.096.043 habitantes. Sus idiomas oficiales son el macedonio y albanés. Desde 1913, esta región geográfica e histórica ha sido dividida entre Grecia, Serbia y Bulgaria. Actualmente hay personas que están oyendo el Evangelio. Noruega. Está ubicado en el norte de Europa. Tiene una población de 5.367.580 habitantes. Su idioma oficial es el noruego. Tomando en cuenta que la tercera parte de Noruega se encuentra en zonas glaciales y debido a la alta latitud es muy frío. Actualmente hay un grupo de hermanos que están esperando la presencia de un misionero. Finlandia. Está ubicado en el noreste de Europa. Tiene una población de 5.503.297 habitantes. Sus idiomas oficiales son el finés y el sueco. Más del 68% de la población finlandesa es de confesión evangélica luterana, que es la principal confesión en el país. Actualmente hay un pequeño grupo de hermanos en diferentes ciudades y personas pidiendo que se les predique la palabra de Dios. Austria. Está ubicado en Europa Central. Tiene una población de 8.901.064 habitantes. Su idioma oficial es el alemán. Debido a su situación geográfica, constituye desde tiempos inmemoriales un punto de intersección de las vías de comunicación entre las grandes zonas económicas y culturales de Europa. Actualmente hay un grupo de hermanos y personas que escuchan y predican la palabra de Dios. Rumania.
Está situada al sureste de Europa. Tiene una población de 19.942.642 habitantes. Su idioma oficial es el rumano. Tiene una situación geográfica privilegiada que favorece el comercio. El río Danubio forma parte de la frontera sur del país. Actualmente hay personas que están escuchando el Evangelio de Dios. Surinam. Está ubicada al noreste de América del Sur. Tiene una población de 563.402 habitantes. Su idioma oficial es el holandés. Además del holandés, se hablan lenguas criollas como el Sranan Tongo, el inglés, el hindustaní caribeño, dialecto del hindi, y el javanés. Actualmente hay un grupo de hermanos que se reúne a escuchar la palabra de Dios y hay 2 personas que esperan ser bautizadas en este glorioso nombre. Escocia. Es el país que está ubicado más al norte de las 4 naciones constituyentes del Reino Unido. Tiene una población de 5.463.300 habitantes. Sus idiomas oficiales son el inglés, escocés y gaélico escocés. Actualmente hay personas que están escuchando el Evangelio de Dios. Nueva Zelanda. Es un país de Oceanía y está ubicado en el suroeste del Océano Pacífico. Tiene una población de 4.930.000 habitantes. Sus idiomas oficiales son el inglés y maorí. La mayoría de los neozelandeses se consideran cristianos, principalmente anglicanos, presbiteranos y católicos. La obra está a cargo de la Iglesia del Señor en Estados Unidos. Actualmente hay unos 50 a 60 creyentes aproximadamente situados entre las 2 islas de Nueva Zelanda. La India. Es un país ubicado en Asia del Sur. Su población es de 1.352.617.328 habitantes. Sus idiomas oficiales son el hindi y el inglés. En la India se hablan más de 1.600 idiomas o dialectos comprendidos en 14 grandes grupos. Los grandes grupos religiosos de la India son el hinduismo, el islamismo, el cristianismo y el sijismo. Corea del Sur. País de Asia Oriental, ubicado en la parte sur de la península de Corea. Su población es de 51.653.256 habitantes. Su idioma oficial es el coreano. Se calcula que actualmente en Corea del Sur alrededor del 25% de la población es cristiana y una cifra similar es budista. Actualmente hay personas que están escuchando este hermoso evangelio. Martinica. Isla que pertenece a las pequeñas Antillas francesas del este del Caribe. Su población es de 432.900 habitantes. Su idioma oficial es el francés. Esta isla pertenece al grupo de las llamadas Antillas Menores y dentro de este pertenece al grupo de las llamadas Islas de Barlovento. Pertenece a Francia desde 1635. Actualmente hay un grupo conformado a la espera de un misionero. San Martín. La isla de San Martín, ubicada en el Mar Caribe, está dividida entre la República Francesa, parte norte de la isla, y el Reino de los Países Bajos, parte sur de la isla. Su población es de 83.763 habitantes. Sus idiomas oficiales son el neerlandés e inglés. Actualmente hay un hermano encargado de realizar los cultos y acompañamiento a las personas que están en la zona de los Países Bajos en esta isla. Estas son las obras en las cuales tenemos hermanos y contactos que viajan a estos países y desean que les envíen obreros a predicar el mensaje de salvación. En este momento queremos instarles a seguir orando, ya que es difícil enviar a todos estos lugares un misionero. Pero sabemos que en los propósitos de Dios permite establecer obras en estos sitios. Aclaramos que el Departamento de Misiones Extranjeras no ha enviado ni enviará por el momento misioneros. Por eso, queremos pedirles oración muy especialmente por estos países y por los que aún no ha llegado el mensaje de salvación.
Amén, aleluya. La mies es mucha y obreros pocos hay. Voy a invitar a los que se coloquen en pie y vamos a orar. Vimos muchos países y fuera de eso hay muchos lugares donde el evangelio no se ha predicado. Pero usted y yo tenemos el privilegio de estar en un lugar donde hay un misionero, hay una obra. Y recuerden, usted y yo somos los misioneros también en este lugar. Queremos que los arubianos, queremos colombianos, venezolanos, dominicanos, haitianos, todos los que viven en esta isla se lleguen a los pies del Señor. Queremos que esta isla sea para el Señor. Así que vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Y vamos a comenzar orando por las misiones, por estos hombres que están en estos países, por donde no hay misioneros. Y terminaremos diciendo: Señor, aquí estoy. Este año que tú me permites terminar y este año que tú me vas a permitir comenzar, yo quiero ser un misionero en esta isla. Yo quiero ser alguien que voy a compartir este evangelio en esta isla. Levante sus manos y vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande. Gracias te damos, Señor, por las misiones, Dios mío, por cada hombre que tú has puesto en cada país para llevar este evangelio con sus familias, Dios mío. Bendícelos, ayúdalos, guárdalos, Señor. Sé con ellos en cada momento, Señor. Revístelos de tu poder, de tu gracia, de tu espíritu, Señor. Sé con ellos cada momento, Dios mío. Pero en los lugares que no hay un hombre llevando este evangelio, Señor, pero hay grupos, Señor, que te conocen y que te alaban, Dios. También guárdalos y ayúdalos, Señor, a que ellos impacten, Señor, esos países, Dios mío. Pero en este momento queremos pedirte especialmente por nuestras vidas, Dios mío, por esta isla de Aruba, Señor, por cada uno de nosotros, Dios, que estamos llamados a ser misioneros en este lugar. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a tener amor por las almas, Dios mío. Ayúdanos a tener compasión como la tuviste tú, Señor. Ayúdanos a hablarle a alguien de tu palabra, Dios mío. Danos ese despertar, Dios mío, ya que nos permitiste terminar este año, Señor. Y nos vas a dar el otro año si lo permites, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a comprometernos, Dios mío, con tu obra. La mies es mucha y muchas almas, Señor, y necesitamos despertar, Dios mío. Necesitamos, Señor, comprender que estamos llamados para llevar este evangelio, Señor. Úsanos a cada uno, Señor, capacítanos, Dios, de una manera especial. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Bueno, hemos escuchado y hemos visto un informe misionero, diría yo, muy importante. Amén. Nuestra iglesia está en alrededor de 40 países alrededor del mundo. Estamos predicando el evangelio de Jesucristo en estos lugares. Pero, hermanos, tenemos todavía esa gran cantidad de países donde todavía no tenemos un pastor, pero sí tenemos grupos. Amén. Y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Qué bueno que usted esta mañana pueda ofrendar con generosidad para la obra del Señor. Necesitamos respaldar la obra. Y hermano, usted y yo estamos en Aruba. Hagamos misión en Aruba. Yo quiero invitarle, hermano, quizás no esté a nuestro alcance ir a Nueva Zelanda, Dinamarca, Austria, Martinica, San Martín, Surinam, Belice y todos estos lugares, Noruega, Escocia y otros lugares que se han mencionado en los diferentes continentes, Surcorea, la India. Pero hermanos, qué bueno que usted que está aquí pueda decir: voy a hacer misión en este lugar. Qué bueno que usted se pueda sumar a la iglesia del Señor y decir: me voy a preparar porque quiero servir a Dios. Amén.
Hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Sabe cuánta gente anda esperando que haya un hermano que pueda darle una enseñanza de la palabra de Dios? Alguien que pueda ver la necesidad y decir, yo iré, Señor. Yo no sé cuántos de los que están aquí pudieran decir, Señor, yo iré. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero bueno, estos países, hermano, están esperando a alguien. Y qué bueno que usted y yo podamos en esta hora decirle, Señor, y continuamente estemos orando por los países que están esperando un misionero. Amén. Hermanos, la iglesia nuestra en Colombia, bueno, los que conocen Colombia, es un país que no tiene una moneda muy fuerte. Sin embargo, ha hecho un gran esfuerzo para enviar misioneros a algo más de 40 países alrededor del mundo, y creo que es algo que es parte de la columna vertebral de nuestra iglesia, el amar las misiones. Amén. Y qué bueno que esta iglesia del Señor en Aruba ame las misiones. Amén. Que esta iglesia del Señor en Aruba aprecie la obra misionera, porque en este lugar somos misioneros. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que Dios nos ayude y que podamos seguir haciendo este trabajo. Yo no sé si usted al ver el informe sentía algo. Yo no sé si usted siente algo. Pero yo sentí algo y yo decía, Dios, tanta gente que necesita que le prediquemos. Y a veces tenemos quizás las personas, pero falta la disposición. Creo que las personas están, lo que hay que es asumir el compromiso. Amén. Y hermanos, qué bueno que Dios pueda encontrar personas que puedan decirle a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Qué bueno que Dios pueda encontrar personas que puedan ofrendar su vida a Dios y decirle, Señor, cuenta conmigo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, queremos recordar a todos también, este fin de mes tendremos nuestro programa Mis Años para Cristo. Amén. Nuestro programa de acción de gracias, y en ese programa hacemos tomamos una ofrenda, Mis Años para Cristo. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Señor,
Amén. Porque a veces hay hermanos que piensan que porque su niño va a la clase de escuela dominical, ya está. No, hermanos. Y yo quisiera alar un poquito la atención de los, levanten la mano los que tienen hijos menores de 13 años aquí. Levanten la mano todos los que tienen hijos menores de 13 años. Bájenla, por favor. Levanten los que tienen hijos mayores de 13 años. Levanten la mano. Los que tienen niños menores, ténganla arriba, por favor, ténganla arriba. Los que tienen niños menores de 13 años, yo quiero invitarles a que miren a los que tienen niños mayores de 13 años y algún día se le acerque y le diga: hermana, cuénteme, ¿ha sido fácil ese proceso? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue a usted? ¿Tuvo que invertir tiempo? Yo le invito a que le pregunte, porque es que nosotros a veces, hermanos, no nos preocupamos lo que debemos de preocuparnos por la instrucción de nuestros hijos. Y a veces la vida nos trae resultados que quizás muchos no esperaban y resultados que causan dolor. Por eso ahora que los tienen esas edades, hermano, deténgase un momentico y diga: me voy a tomar muy en serio esto de ser padre, de ser madre y de instruir a mis hijos en el camino de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie. Vamos a orar al Señor por los hermanos que están cumpliendo años, por las necesidades. Vamos a orar por la hermana Joana, que está cumpliendo años durante el día de hoy. Algo otros hermanos durante esta semana: el hermano Ángel, el hermano Jesús, la hermana Victoria y la hermana Juliet Ramírez. Ellos cumplen años esta semana. Que Dios les bendiga y les ayude. Bueno, como decía mi esposa, mañana nosotros estamos cumpliendo 24 años de matrimonio y es una bendición grande que Dios nos ha regalado. Listo, Keimar, no hay problema. Que hoy mi papá está cumpliendo años. Vamos a orar por él, amén, por Kevin, que Dios lo ayude, lo guíe, lo bendiga. La abuela de la hermana Maura también está cumpliendo años. Aquí hay unas peticiones también. Vamos a orar por Isabela, que Dios la bendiga. Vamos a orar por aquí hay unas peticiones. Que Dios sea obrando por la hermana Ana Escalante. También va a viajar, que Dios la guarde. Bueno, la hemos tenido aquí un tiempo, a nuestra hermana Ana. Qué rico, hermana Ana, haber compartido este tiempo con usted, y que Dios le bendiga y le guarde, le lleve con bien. Amén. Qué bueno, hermanos, por aquellas personas que llegan a otro país, pero lo primero que buscan es la iglesia del Señor. Amén. Tiene un gran valor y qué bueno por ello. Amén. Vamos a orar por el señor Efraín, dice aquí también. Bueno, todas estas peticiones por una persona que está enferma. Vamos a orar por la hermana Karen también. Dios sea ayudándole grandemente. Ella tiene una necesidad. Que Dios sea obrando grandemente en ella. Vamos a orar por la hermana Janet también, que está hospitalizada. Por Ana también, que la veo aquí esta mañana. Que bueno, vamos a orar a Dios, que Dios sea ayudándole. Y todas esas peticiones, amén. La señora Ruby también, vamos a presentarle delante de Dios. Amén. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, invocamos tu nombre en esta mañana, Señor. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Oh Dios maravilloso, te ruego por los hermanos que están cumpliendo años. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los guíes, que los guardes, que estés con ellos, Señor. Hoy y siempre, Padre bendito, dales tu gracia, tu favor, tu bendición, tu respaldo, tu sabiduría, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus
sus hogares, sus proyectos. Ayúdales, Dios eterno. Bendice tu pueblo, Señor, te lo pedimos. Te ruego, Dios, por mi hogar, mi esposa. Oh Dios, estos años que nos ha regalado, Dios, de vida matrimonial, nuestros hijos, Señor. Bendice nuestro hogar, guárdalo, Señor. Guíanos en todo, danos sabiduría, Señor. Oh Padre bendito, tú eres el que edifica, Señor. Tú eres el que nos guía, el que nos instruye. Ayúdanos a mantenernos ahí, Señor, bajo esa instrucción, bajo esa guianza, bajo esa bendición, Señor. Mira mis hermanos que están enfermos, que están necesitados, que tienen necesidad de ti, Señor, que están pasando momentos difíciles. Ayúdales, te lo ruego. Restaura a los enfermos, sánales, Señor. Levanta a los caídos, Dios. Da fuerzas al que no tiene, Señor Jesús. Oh Dios maravilloso, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Señor. Ayúdales, Señor, mi hermana Janet. Tu mano bendita y poderosa con ella, Señor. Ayúdala, Padre Santo. Tú eres poderoso, grande para obrar, Dios maravilloso. Ana, Señor, ayúdale. Obra en ella, Señor. Ayúdale a entender tu camino, tu palabra, tu senda, Dios eterno. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos. Oh Padre bendito, por Ruby, Dios, ayúdala. Tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Que Dios sea bendiciendo a todos estos hermanos que están cumpliendo años, y que Dios sea sanando y restaurando los enfermos. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Tengan la bondad. Evangelio de Jesucristo, escrito por Mateo, capítulo 7, versículo 24. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Mateo capítulo 7, verso 24, un pasaje muy conocido por todos los lectores de la palabra del Señor. Vamos a leerlo en esta mañana. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Han encontrado todos, hermanos? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 27, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bueno, esa Biblia como que no tiene el 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, permítame en esta mañana que tomemos un tema, y es la bendición de prestar atención a la voz de Dios. Amén. Por favor, dígaselo a la persona que está a su lado. La bendición de prestar atención a la voz de Dios. Oiga, yo veo algunos que ni voltean siquiera. Amén. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio porque por ahí empieza la obediencia. Amén. A ver, por este lado, díganle todos a alguien que está a su lado: la bendición de prestar atención a la voz de Dios. Amén. A verlos de este lado, por favor, dígaselo.
A ver, los de aquí, dígale a las personas, por favor, la bendición de prestar atención a la voz de Dios. Y por aquí, amén. Hermanos, déjenme hablar de este tema porque es bien importante. Estamos hablando de misiones, estamos hablando de que el evangelio se ha extendido, estamos hablando que todo mundo sueña con que le vaya bien en la vida. Todo mundo sueña con alcanzar logros, metas. Nadie aquí quiere fracasar con los hijos. Todo mundo queremos que nos vaya bien con los hijos. Nadie quiere fracasar con su hogar. Nadie quiere en la vida perder. Todo mundo quiere ir de aumento en aumento y seguir creciendo. Pero hermano y amigo que está esta mañana aquí, el secreto es uno. Y le voy a contar ese secreto porque, hermano, ahí está la bendición de Dios. Ahí está el éxito de la vida. Yo no conozco una persona a la que le digamos levante la mano el que quiera que le vaya mal. Yo no conozco el primero que levante la mano. Todo mundo. Pero cuando decimos levanten la mano los que quieren que les vaya bien, todo mundo levanta sus manos. No, yo quiero. La gente, pastor, ore por mí. Pastor, ayúdeme en oración. Hermano, todos queremos que nos vaya bien, amén. Todos los seres humanos deseamos la bendición de Dios en nuestra vida. Pero hermano y amigo, el secreto está. La fórmula está. El secreto para que nos vaya bien en la vida en todas las áreas la tenemos en la mano, más cerca de lo que usted y yo alcanzamos a imaginar. Pero necesitamos entender que hay que prestarle atención. Y necesitamos entender en esta mañana, hermano, que los beneficiados de obedecer a Dios no es Dios, somos nosotros. Los beneficiados de obedecer a Dios no es Dios, somos nosotros. Es el niño, es el joven, es el hermano, es la hermana, es el esposo, es la esposa, serán los hijos que vengan de ese hogar. Hermano, los beneficiados somos nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Este pasaje bíblico y especialmente el versículo 24 que estamos leyendo, quisiera volver a él un momento, por favor. Leámoslo todos. Cualquiera pues que me dígalo duro, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Hermanos, este pasaje, ese versículo, hay dos verbos a resaltar. Y yo quiero que usted me escuche en esta mañana. Hay dos verbos a resaltar. ¿Cuáles son? Oír y hacer. Así que yo quiero que usted entienda en esta mañana, de nada sirve que usted escuche, pero no haga. Usted puede venir a todas las dominicales y no perderse una, pero si usted no sale de aquí a hacer, hermano, se quedó en la mitad del camino. Amén. Así que no se vale solo con oír, hay que salir a hacer. Amén. Qué bonito el culto, hermano. Oiga, Dios me habló, pero ¿cuánto de eso yo salí a hacer? Porque, hermano, si no, mi vida se va a quedar en el camino y entonces no quedaremos en la línea de los hombres prudentes, sino en la línea de aquel que construyó sobre la arena. Hermano, se le va a caer la casa. Amén. Alguien que diga gloria a Dios. Si resumiésemos esas dos palabras, oír y hacer, en una sola palabra, ¿en cuál la resumiríamos? Obediencia. Si resumiésemos oír y hacer en una palabra, tendríamos que resumirlo en una palabra llamada obediencia. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, aprender, y yo quiero que ojalá usted escribiera esto, aprender a obedecer es la cosa más importante de la vida. Nos cuesta, sí, nos cuesta. Pero aprender a obedecer y a obedecerle a Dios, hermano, es lo más importante de su vida. Ahí está el secreto de todo. Y yo quiero que usted lo escuche, hermano. Ahí está el secreto de
todo. Si usted quiere que la vida cambie, que la vida traiga nuevas opciones, nuevas oportunidades, te brinde otros caminos, aprende a obedecer y a obedecer a Dios. Amén. Escuche esto, hermano. La obediencia salva vidas. La obediencia salva vidas. Hay una historia de un hombre. En Inglaterra sancionaron a un hombre, a un soldado, de una manera muy fuerte porque desobedeció una orden. Tan fuerte fue la manera en que lo sancionaron, que hubo un periodista que sacó esa situación a la luz pública para que la gente opinase sobre el castigo que le habían dado por desobedecer. Y ¿sabe algo? Se levantó un marino que había pertenecido a la marina, y entonces, claro está, ¿no? Él había pertenecido a la Marina Real Británica, y aunque muchos cuestionaron el castigo, él dijo: yo estoy de acuerdo. Y le preguntaron por qué, y él dijo: el obedecer salva vidas. Alguna vez estábamos en una embarcación y nuestro barco estaba siendo arrastrado, un barco grande estaba siendo arrastrado por otro barco, y él dice que en medio de que estaban siendo arrastrados, remolcados, él dice que hubo un momento en que el mar estaba tan fuerte y el que los dirigía, su comandante, vio que algo no estaba bien y les emitió una orden: todo mundo al suelo. Y nadie cuestionó, nadie lo pensó, sino que todos los que estaban ahí con él se tiraron al suelo. Obedecieron y hicieron lo que él les dijo. Hay personas que cuestionan, otros se hubiesen quedado de pie, pero ¿por qué? Pero él dice que no, todos se tiraron al suelo, y es que el cable se reventó y empezó a girar y a golpear por todo lado, pero no mató a ninguno porque todos habían obedecido la orden de tirarse al suelo. Así que, hermano, pareciera sencillo, pero la obediencia salva vidas. Amén, amén, digamos gloria a Dios. Pero escúcheme esto: la obediencia preserva familias. Oh sí, hermano, yo en esta mañana quisiera decirle desde lo más profundo de mi corazón, si muchas personas nos hubiesen escuchado el consejo. ¿Cuántas personas a veces dicen: si yo hubiese escuchado el consejo? ¿Cuántas personas cuando pasan los años, ellos dicen: si yo hubiera prestado atención, si yo me hubiese detenido a oír más de cerca y me hubiese preocupado por hacer lo que me habían enseñado, mi vida sería diferente? Pero nos cuesta eso. Nos cuesta entenderlo, nos cuesta dejarnos guiar, pero quiera Dios en esta mañana que todos los que están aquí conmigo podamos ver la enseñanza de Dios, hermano, que usted y yo podamos verla como una bendición. Qué bueno que usted en esta mañana pueda decir: lo que Dios me diga, eso haré, porque es la bendición para mi vida. El éxito para su vida, el secreto está ahí en el obedecer, hermano. Ahí está la bendición. Gloria al nombre de Jesús. Pero escúcheme, la obediencia guía hijos. La obediencia guía hijos. La obediencia trae bendiciones. El único camino seguro en la vida es la obediencia. Así que, hermano, qué bueno que usted y yo, antes de dar un paso, cualquier decisión, primero analicemos y entendamos que frente a esa decisión hay algo también que va a definir o el bien o el mal, el bienestar, el futuro o el fracaso, y es la obediencia a lo que Dios ha dicho. Hay una frase que la hemos dicho aquí y yo quisiera que en esta mañana la meditásemos. Esa frase dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ojalá usted se la aprenda de memoria. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y le quiero decir, para bien y para mal,
Así que es bueno dar una miradita hacia la historia y uno revisar, y entonces antes de tomar decisiones o hacer o emprender camino o vivir la vida o no sé, darme la vida que yo piense que merezco, que considero o que las personas me dicen, antes de cualquier cosa trae eso acá y piensa, es mejor dar una repasadita a la historia. Y yo quiero invitarle a que le demos una miradita a la historia. Amén. Porque, y hermano, cuando hablamos de la historia no es de hace 500 años solamente, con los hombres de la historia, con Cristóbal Colón, cuando descubrió las Américas. No, la historia no solo es cuando le hablan a ustedes Simón Bolívar, hermano, sí, que libertó 5 naciones. La historia no solo es cuando le hablan de Betico Cruz y su gestión aquí en Aruba para que la isla pudiese tener su estatus aparte. No, 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 no. La historia usted la está viviendo también a su lado. Así que hay que repasar la historia que nosotros también estamos viviendo. Y qué bueno que usted voltee un momentico hacia la historia y diga, si yo emprendo este camino, ¿qué ha sucedido en la historia? Amén. No mire solo a Simón Bolívar y diga, no, es que haya, no, hace 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, 15 años. ¿Por qué no miras antes de emprender un camino y revisa la historia, cómo le ha ido a los que han emprendido ese camino? ¿Por qué no dar una miradita hacia atrás y decir cómo le ha ido a las personas en la iglesia que siguieron el camino que yo estoy siguiendo? ¿Les ha ido bien? Ah, no tanto, entonces detente. ¿Cómo le ha ido? Hermano, yo crecí en la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Y déjeme, yo le hablo un poquito de la historia mía. Yo crecí en la iglesia y como cualquier joven que crece aquí, hermano, crecí enamorado de Dios, pero también el mundo te hace así. No podemos decir que es que, no, es que el hermano, como me dijo mi tía, yo ya se los he dicho, es que usted tiene la cara mía. No, yo crecí en la iglesia, pero también miraba atrás. Yo también fui a la escuela como van ustedes jóvenes. Yo fui al colegio también y me enfrenté a todos los desafíos, pero empecé a mirar la historia. A mí me ayudó mirar la historia. Así que hubo un momento cuando el mundo arreció contra mi vida y cuando las invitaciones llegaron y cuando me dijeron, William, vamos, William, hagamos, William, participe, William, ¿usted qué? Yo miré la historia. Y cuando miré la historia empecé a ver a aquellos jóvenes que estaban un poquito en otra edad más avanzado y que en algún momento se habían ido de la iglesia, y los miré y dije, pero no los veo bien. No veo que estén bien, no veo que estén mejor, no veo que ellos me digan, hey William, este es el camino. Por el contrario, todos ellos me decían, no lo vayas a hacer. Cuando saltes ese paso, cuando des ese paso, te darás cuenta que no era el camino. Nosotros no lo entendíamos, pero hoy nos damos cuenta. Yo miré la historia y dije, no puedo repetirla. Para eso es la historia. Para que el que diga me voy a ir a beber se dé cuenta que el que bebe, algo sucede. Amén. Hermano, a mí no me pueden poner. En Colombia hubo una época en que los autos, la gente que se accidentaba por causa de estar bebiendo, tomaban ese auto como quedaba y lo paraban en algo de cemento y lo colocaban encima como un mensaje, como diciéndole, usted verá si repite la historia. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que a los 8 días había otros hijos huérfanos, u otro hombre en silla de ruedas, u otra familia en una condición precaria, pero le pusieron el auto allá, pero otro volvió y repitió la historia. Hermanos, no podemos nosotros, sabiendo la historia del fracaso de algunos, quererla seguir.
Yo no puedo, si conozco la historia de personas que han emprendido caminos, yo no puedo emprender ese camino. Gloria al nombre de Jesús. Y quiera Dios que en esta mañana Dios nos ayude a entenderlo, hermano, porque hay caminos que uno los emprende y uno decide no prestarle atención a la palabra de Dios, pero ese camino te va a meter en problemas. Y levanten la mano los que quieren problemas. ¿Levanto la mirada o no? Ni para qué, es cierto. Nadie quiere meterse en problemas, ni en líos, ni en fracasos, ni que pierda. Hermano, la gente no quiere eso. Pero ¿sabe dónde está el secreto? Dios dice: el que me oye estas palabras, el que me oye, dice Dios. Quiero hablar con los que me oyen, dice el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, si yo ya sé que una persona que emprendió un camino de rebeldía le va a ir mal, porque yo ya lo conozco en la historia, no se embarque en ese. No se embarque en el camino de la rebeldía. Si yo ya sé que un camino de cambiar a Dios por las cosas materiales destruye y trae problemas en la vida, yo le diría: ya usted lo sabe, no se embarque por ahí. Si usted ya sabe que el camino de las pasiones lleva a un camino que trae problemas muy serios, hermano, no, si usted ya conoce la historia, no se embarque por ahí. No se suba en ese tren. Yo le quiero invitar, hermano, no se suba en ese tren. Hermano, quédese donde está. Es mejor que usted se detenga un momento y diga: lo voy a pensar, lo voy a considerar, pero no me voy a subir en ese tren. Yo creo que muchos de los que crecieron conmigo en la iglesia o llevamos años, también nos invitaron: súbete en ese tren. A mí mis amigos de colegio me decían: William, súbete aquí. Y yo decía: no, yo ya vi que a fulano no le fue bien allá. Yo ya vi que el otro quiso hacerlo y no le fue bien. Yo ya vi que el de más allá lo quiso hacer y también fracasó. Así que no me subo en ese tren. Me quedo en el tren en el que estoy. Me quedo en un tren aunque cuesta más, aunque a veces se sufre un poquito más, aunque a veces se llora un poquito más. Oh, pero el tren de la obediencia te lleva a un buen mañana. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, el tren de la obediencia cuesta. El tiquete es más costoso en el tren de la obediencia, pero va seguro. Digan amén. Yo creo que a todos los que están aquí el tiquete de la obediencia sale más costoso. ¿Verdad que sale más costoso? El tiquete de la obediencia sale más costoso. Sí, cuando usted lo averigüe, le dicen: Señor, el tiquete de la obediencia vale más. Aquí se paga un precio más alto. Aquí hay gente que te va a dar la espalda. Aquí hay amigos que te vas a tener que olvidar. Aquí hay amigas que te van a dar la espalda y te van a decir tan cursi. Aquí hay amigos y amigas y situaciones donde tú no vas a clasificar. Hubo lugares donde no podía ir y aunque me decían no podía, pero el tiquete de la obediencia cuesta más. Pero ¿sabe algo, joven, señorita, hermano, hermana, esposo, esposa, padre, madre, hijo? Ese etiquete es más costoso, pero ese etiquete lleva un camino, hermano, que después del tiempo y de los años, usted mira hacia atrás y dice: valió la pena. Después de los años, usted da una miradita hacia atrás y dice: ay, Dios mío, qué tal que me hubiese bajado de este tren. Gloria al nombre de Jesús. Los otros son más fáciles de emprender, más baratos, más fáciles, más cómodos. Créame que puede que usted diga: no, aquí voy a disfrutar ya, y es verdad. Al que le guste disfrutar y le guste lo inmediato, hermano, usted puede emprender el camino, pero le voy a decir:
Pero esos caminos son caminos momentáneos, son pasajeros, son de meses, de pronto algún tiempo. Pero ¿sabes algo? El camino de la obediencia te lleva de tal manera que con los años tú puedes voltear y mirar hacia atrás y puedes decir: Dios mío, valió la pena. Aquí está el fruto, aquí está la respuesta, aquí está la cosecha, aquí está el resultado. Me tardé más, pero lo estoy viendo, aleluya. Oh hermano, vale la pena, hermano que está aquí en esta mañana, hermano que nos escucha vía Facebook, vía YouTube, vale la pena la obediencia. Gloria al nombre de Jesús. Es más costoso el tiquete, pero vale la pena. Alguien puede decir, diga, gloria a Dios. Hermanos, en cuanto a la obediencia, quiero también decirles algo. Es una bendición inmensa. Usted no alcanza a medir el precio que usted obtiene de la obediencia. Pero déjeme contárselo de otra manera. El hombre está obligado a obedecer a Dios. Así que es importante también entenderlo desde las dos partes, de que es una bendición y el que obedece, la bendición para su vida es muy grande, pero es que el ser humano está obligado a obedecer a Dios. Y es que eso no es negociable. Si usted dice que no quiere obedecer lo que Dios dice, entonces tenemos que hacer algo, bajar a Dios y levantarlo a usted. Amén. Cuando alguien dice que yo no obedezco, entonces tenemos que hacer una operación. A usted lo vamos a exaltar y a Dios lo vamos a bajar. Pero hermano, de lo contrario, si es como la palabra de Dios nos enseña y Dios es el primero y Él es el que puede mandar, nosotros estamos llamados a obedecer. El hombre es una criatura y está sujeto a su creador. El hombre es una criatura y está sujeto a su creador. Amén. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien se puede preguntar en esta mañana, hermano, ¿y cómo debo obedecer a Dios? Debemos obedecer acorde a lo que Él nos ha enseñado. Aquí usted lo va a encontrar. No se salte, hermano, es que no me parece, es que yo les decía esta semana, por amor de Dios, no forme sus propias creencias, crea lo que Dios dice. Pastor, es que a mí me gusta más esto. Hermano, siempre trata de salir mi visión de las cosas. Pero no pon tu visión, coloca la de Dios. El que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente. Hermano, hay gente que ha oído el consejo y hoy te pueden decir, a mí me fue bien oyéndolo. Pero no era tan fácil oírlo. Oírlo a veces te hace llorar, a veces te hace sufrir, a veces tendrás que humillarte, a veces tendrás que reconocer ciertas cosas, pero después uno dice, a mí me fue bien. Y si yo le dijera en esta mañana, levanten la mano a los que les ha ido bien oyendo el consejo, creo que muchos dirían, hermano, a mí me fue bien. Tal día a mí me fue bien. En tal situación a mí me fue bien. Hermano, es que el Señor nos ruega y nos dice, retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia, hermano que están aquí, Dios es un Dios que demanda obediencia, pero no nos dejó a ciegas, porque hay personas que dicen que debo obedecer lo que está en su palabra. Dios no te dejó a ciegas ni me dejó a ciegas para obedecer. Dios nos dejó lo que hay que obedecer. ¿Yo qué tengo que obedecer? Siéntate a leer la palabra. Tómelo como una invitación. Los que se han detenido en la lectura de la Biblia, vuelva y tome fuerza y diga, voy a continuar. Puede que no termine ahora, terminando el año, pero si termino en enero, febrero, marzo o abril, qué sé yo, pero diga, no, porque aquí está lo que debo aprender para que me vaya bien en la vida. Amén. Alguien que diga gloria a Dios. Hermano, todo esto del obedecer nos traerá bendiciones a nosotros. Amén. Y volvamos un poquito a la historia. Resulta que en la Biblia Dios nos contó la historia. Así que tenemos la historia bíblica y tenemos la historia de lo que le ha pasado a algunos de nuestros hermanos.
y algunas personas que están en nuestro lado, incluso algunos amigos. Hermano, tenemos la historia de lo que Dios quiere y de lo que también ha sucedido. Amén. Y quiera Dios que en esta mañana usted diga: Dios, si me toca volverme, me toca volverme, pero ya. Si usted ya se subió en otro tren, hermano, bájese de ese tren. Yo le digo en esta mañana: bájese de ese tren, pero no repita la historia. Amén. Así que nos dejaron algunas historias en la Biblia. Amén. ¿Y cuál es la frase? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Amén. Así que hay una historia allá en la Biblia y para eso nos las dejaron. Amén. Para eso nos las dejaron. Hermano, la Biblia entre los musulmanes, escuchen esto, para los musulmanes la Biblia que nosotros tenemos, ellos dicen que se corrompió. Y ellos dicen que se corrompió porque ella cuenta eventos como ese, de que hombres de Dios fracasaron. Entonces ellos dicen: no, se corrompió la Biblia. Y ellos dicen: es que el Corán no cuenta ningún fracaso de nadie. Pero lo que ellos no han logrado entender es que la palabra de Dios, lo que nos está contando a nosotros, es la realidad de la vida, para que nosotros podamos ver la historia y entenderla y mantenernos en ella. Gloria al nombre de Jesús. Después hablaremos un poco y daremos una enseñanza de la diferencia del Corán a la Biblia y de su formación, su estructura y de lo que es la palabra de Dios. Llegará el momento en que hablemos de ello, pero permítame decirle, hermano, la Biblia es una bendición que te cuenta el fracaso de hombres, para que tú puedas decir: yo no puedo repetir esa historia. Amén. Y déjeme decirle, en la Biblia hay una historia del hijo pródigo. Casi todo mundo nos la sabemos, la hemos leído, nos la han contado. Pero sabe, hermano, toda la historia de la iglesia tenemos hijos pródigos. Toda la historia está ahí, pero hay quienes todavía se van. Y hay quienes, gracias a Dios, como el hijo pródigo, logran volver y nos cuentan lo duro que fue. Pero hay otros que quieren, después de un tiempo, viviendo el pasaje bíblico y sabiendo la historia, hay quienes quieren aventurarse por si de pronto les va diferente, y no les va a ir diferente. No va a ir diferente. Es que está ahí para no repetirla, hermano. Está ahí para no fracasar. Está ahí para que usted diga: detente, gloria al nombre de Jesús. Pero la Biblia nos habla de la historia de un hombre que vendió a Jesús por dinero. Y uno mira a Judas con unos ojotes así. Uno mira a Judas con unos ojotes así. No, hermano, todos los días hay gente que está traicionando a Jesús por dinero. Uno cree que Judas solo hay uno. Uno cree que Judas solo existió uno. No, hermano. Todos los días la gente negocia su fe en muchos lugares por dinero. ¿Por qué no vas? El dinero. ¿Por qué te alejaste? El dinero. Hay gente que no vuelve a la iglesia porque escuchó que le dijeron de una ofrenda. Así que esa persona no se dio cuenta, traicionó a Jesús por la misma historia de Judas. Le hablaron de dinero, Judas oyó 30 piezas de plata y dijo: no, yo lo vendo. Pero aquí hay gente, aquí, hermano, hay personas que le dicen: hermano, una ofrenda, vamos a hacer un salón de niños, es para eso. No, en la iglesia piden dinero. Quiere decir que allá en el fondo esa historia de Judas está viva. ¿Sabe algo, hermano? Pero no, todas esas historias es para que usted y yo nos detengamos y las consideremos. Gloria al nombre de Jesús. Pero también está la historia de un hombre llamado Sansón. La conocemos casi todos los jóvenes. Bueno, la conocen los jóvenes.
Amén. Uno ya para 50 y todavía se considera entre los muchachos. Gracias por el amén por allá. Hermano, la historia de Sansón, oiga, uno verdad llega, me parecía que todavía fuera un muchacho y ya. Cuando miro la cédula y miro ya la licencia, ya no tanto. Pero sabe, hermano, la historia de Sansón se la saben todos los muchachos, pero uno quiere volver a repetirla. Y alguien se ríe con uno y uno quiere. Y alguien lo mira y a veces los jóvenes quieren seguir esa senda, pero ya sabes a dónde conduce. Señorita, eso está en la Biblia para que tú lo entiendas. Hermano joven, hermano varón, eso está en la Biblia para que no repitamos la historia. Hermana que tiene su hogar, esto está en la Biblia para que no repitamos la historia, para que no estemos condenados a repetirla. Es que ese hombre es tan apuesto, puede ser muy apuesto. No repita la historia, hermana, no le va a ir bien. Es que esa mujer, es que su vida, es que esa hermana, es que su cuerpo. Hermano, la historia nos habla de los que desviaron su mirada por el placer. ¿A dónde terminaron? Pues qué bueno que el Señor nos está diciendo: si oyeses mis palabras y las guardases, si oye mis palabras y las haces, te consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, pero esa casa se sostuvo. Gloria al nombre de Jesús. No es que no soplen los vientos soplan. Jóvenes, los vientos soplan. Hermana que está aquí, los vientos van a soplar. No interesa que usted sea una mujer casada y ya tenga cierta edad, los vientos soplan. Hermano que está aquí, no interesa los años que usted tenga, los vientos soplan. Las tempestades llegan. Se mueve la tierra, sí Señor, pero el que construye sobre la roca, le pueden soplar los vendavales, le pueden dar con ímpetu. El huracán puede soplar. No es que no asomó el huracán, se asomó, pero estaba ahí, hermano. Amén. Alguien que diga gloria a Dios. La historia, para no repetirla, a Esaú, todos conocemos la historia, llegó con hambre. A veces uno tiene cosas de la vida, momentos, pero Esaú llegó con hambre y le dijo a alguien: negociemos tu primogenitura. Pero cuando alguien le da el primer lugar a Dios por encima de lo que sea, pero Esaú no logró hacerlo. Esaú dijo: no, esto no la voy a negociar. Perdón, la negoció, pero hubo un hombre que no negoció su herencia. Nabot, cuando le hicieron la misma oferta: Nabot, véndenos lo que tiene. Nabot dijo: yo no voy a vender lo que tengo. Esto no. ¿Sabe? El tiquete de él fue más costoso y lo pagó con la muerte, o mejor, lo pagó con su vida. Le quitaron su vida. Pero la historia nos habla de Nabot, de Jezreel, y todo mundo quiere aprender de él, pero de Esaú siempre se trae para un mal recuerdo. Hermanos, no repitamos la historia. Y si en esta mañana usted está viviendo momentos difíciles, adversos, yo quiero invitarle: dele una miradita a la historia. Cómo terminó Esaú. Terminó suplicando que le devolvieran la primogenitura y no logró devolverse a sus manos. Cómo terminó Sansón, el hombre de la gloria, de la fuerza, el joven que tenía una fuerza impresionante, terminó en un lugar triste, solo, abandonado. Como terminó Judas, no terminó gastándose una moneda. Judas no se gastó una moneda. Así que, hermano, uno tiene que dar una miradita a la historia, pero también mírela a los lados suyos. También aquí tenemos que mirar la historia.
No solo la de allá, porque uno piensa, no, pero eso era Judas allá en ese tiempo, hace 2000 años, en tal. No, en su entorno. Mire la historia y diga, ese camino no lo puedo emprender, porque ese camino ya mostró a dónde da resultado. Él ya mostró hacia dónde conduce. Qué bueno en esta mañana decir, yo no repetiré la historia. Amén. Diga gloria a Dios. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuántos prudentes hay aquí esta mañana? Ay, Dios mío, no todos. Levanten la mano. Desde hoy usted tiene que levantar la mano y decir, a mí no me cuenten más allá entre los que construyen en medio de las arenas. A mí me van a ver construyendo todo diferente. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, quedó una naturaleza humana con tendencia a la desobediencia. Así que desde el huerto del Edén traemos una tendencia a la desobediencia y un deseo de no acatar la dirección y la instrucción. Se trata de buscar excusas. La gente pone excusas, por qué fue o por qué no fue, por qué hizo, por qué no hizo, y todas son válidas para uno, pero hermano, no para quien realmente estaba desde el otro lado. Permítame decirle, este pasaje que estamos leyendo fue dado en el Sermón del Monte, es conocido como el Sermón del Monte. Fue una de las grandes enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte. Y ojalá, hermano, usted tome ese pasaje y lo remarque en su Biblia y en su vida, y usted empiece a decir, no solo voy a oír, voy a hacer. Gloria al nombre de Jesús, porque el Señor llama prudente al que lo hace. Déjeme decirle, obedecer trae las más grandes bendiciones que usted no alcanza a imaginarse. Amén. Diga gloria a Dios. Aquel que guarda estas palabras le compararé a un hombre prudente. Déjeme decirle algo más. La obediencia trae bendiciones a su vida. Y el libro de Deuteronomio 28, el verso 2, nos está hablando de esas bendiciones. Y dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pero uno en las circunstancias trata de cambiar eso. Pero el Señor dice, si lo haces, las bendiciones te acompañarán siempre. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios siempre? Hermano, no vea el obedecer como una carga. Cambiemos la mirada esta mañana de la obediencia y digamos, es que es la bendición para mi vida. Cuando usted no quiere hacer algo, diga, es que no lo veo como una dificultad, es que ahí está el secreto. Eso es el secreto de mi triunfo, de mi éxito, el obedecer. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Número 1, la obediencia trae bendiciones. Deuteronomio 28:2. Número 2, la obediencia trae prosperidad en todos los aspectos. Yo quiero repetírselo. La obediencia trae prosperidad en todos los aspectos, no en uno, en todos. Así que usted y yo somos los que ganamos de obedecer. Jóvenes, si usted no quiere obedecer, el único que va a perder es usted. Dios nos da un consejo y usted dice, yo no. Bueno, tú vas a perder. Tus padres te dan un consejo a la luz de la Biblia y tú dices no. Tú eres el que va a perder. Nosotros ya estamos de paso y de salida también. Amén. Así que muchos de nosotros ya hicimos la vida. Amén. Ya yo hice mi vida, hermano. Yo ya me monté en un tren y ya pasé una cantidad de etapas en mi vida. Lo que tengo que hacer es no bajarme de ese tren. Pero jóvenes, ustedes apenas están comprando el tiquete, y ojalá compres el tiquete que te conduce al que con los años mires hacia atrás, porque hay unos trenes muy bonitos en oferta y le ofrecen destinos turísticos muy agradables, jóvenes.
Pero yo te aconsejo, paga el tiquete que te cuesta un poquito más, quizás menos cómodo, pero con los años tú dices, para mí fue bendición. La obediencia, hermano, trae prosperidad en todos los aspectos de la vida. En todos. Amén. La Biblia dice en Deuteronomio 5, 32 y 33. Mire, ¿sabe qué me gusta? Que Dios nos lo ruega. No porque me guste que Dios me ruegue, no. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Que Dios hasta nos ruega y nos dice, es para que te vaya bien. Es para que tú triunfes. Es para que tu vida sea, es Dios. Y mire esa palabra. Cuando usted encuentre ese mirad, pues, ¿qué quiere decir? Nos está diciendo, allá atrás les estoy contando algo. Así que el pasaje dice, mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Verso 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivas y os vaya bien. Escuche esto, hermano, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Le pregunto, ¿es para que nos vaya mal o para que nos vaya bien? El Señor dice, háganlo. Mirad pues, háganlo. Amén. Gloria al Señor. Número 3, la obediencia es el resultado de un verdadero amor por Cristo. Hermano, el verdadero amor por Cristo se mide en mi disposición de obedecerle a Él. Todo el que ama al Señor está dispuesto a obedecerle. No es que yo no quiero hacerlo, entonces no estás amando a Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice, hermano, en Juan capítulo 14, 23, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Hermano, si de verdad amamos a Dios, estamos dispuestos a obedecerle. Diga gloria a Dios. Número 4, la obediencia a Dios forja lazos de amistad con Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener a Dios de amigo? Ay, hermano, levante la mano. ¿Cuántos queremos tener a Dios de amigo? Tener a Dios de amigo, hermano. ¿Usted no ha escuchado por ahí una frase que la gente dice, es mejor tener amigos que dinero? Usted tiene amigos, hermano, y los sacan de unos problemas, de unos líos, de unas dificultades. Hermano, es mejor tener amigo a Dios que no tenerlo. Vuélvete en amistad con Dios. Ese es un consejo que nos da Job. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te irá bien. Amén. Pero déjeme decirle, la obediencia, el obedecer, aunque para muchos es una carga, déjeme colocarle como número 5, la dicha del obedecer. Obedecer es una dicha. Usted paga un precio más altico, hermana que está aquí, joven, señorita, varón, usted paga un precio más altico, pero el obedecer produce dicha. Te darás cuenta en la vida, en las experiencias, en los años, la dicha del obedecer. Hermano, en la obediencia hay tan grandes bendiciones que muchas veces el ser humano no las logra entender. Lucas 11, 28, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Qué bueno salir de aquí diciendo, voy a obedecer. Qué bueno salir diciendo de aquí, voy a revisar el camino porque lo que soy yo, me voy a subir en el tren de la obediencia. ¿Número qué? Bueno, están aquí conmigo, gracias. Número 6,
La obediencia reconoce el señorío de Cristo en mi vida. Hermano, todo el que obedece es porque está ubicado. En la vida militar, a una persona cuando se encuentra con un superior y él sabe saludarlo y sabe rendirle el saludo, el respeto, el honor, esa persona está ubicada. Le quiero decir algo, hermano, el cristiano que obedece está reconociendo que él tiene un Señor, y ese Señor es el Dios Todopoderoso, y Él es el Señor de nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Él es el Señor, y el señorío se mide por la obediencia. Gloria al nombre de Jesús. Si usted de verdad ama a Dios y Él es su Señor, usted le obedece. Hay gente que dice: no, Él es mi Señor, Diosito, mi Dios, pero no obedecen. Quiere decir que Él no es su Señor. Es que el señorío se determina, y el reconocimiento del señorío se determina por la obediencia. Amén. Diga gloria a Dios. El Salmo 143, el verso 10. Escuche la expresión del salmista. El salmista dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Escuche, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. En la versión Reina Valera dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo quiero invitarle en esta mañana: ¿cómo ve usted el obedecer, hermano? Hermana, es para usted una carga. Es para usted una carga el sentarse a oír, el sentarse a escuchar la palabra de Dios. Es una carga hacer lo que Dios dice. Hermano, es difícil para alguna persona darle a Dios el primer lugar, pero si aprendes a obedecerlo y a darle a Dios el primer lugar por encima de tu trabajo, tus amigos, todas tus otras cosas, te quiero decir, verás la bendición. Qué bueno en esta mañana ver la obediencia no como una carga. Qué bueno que usted en esta mañana no vea la obediencia, hermano varón, como una carga. Qué bueno que usted vea la obediencia como la más grande bendición de su vida. Qué bueno que la hermana en esta mañana no vea la obediencia como un desafío muy grande. Qué bueno que usted vea la obediencia y la hermana diga: hay cosas en mi vida que aunque el mundo me llama, me atrae, me ala, me dice, pero la obediencia a Dios será el secreto de mi triunfo, de mi hogar, de mis hijos, de mi familia, de mi futuro. Está en la obediencia a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé cuántos quisieran decirle a Dios lo que dijo el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál tiquete tienes comprado? ¿Cuál tiquete tienes comprado? Puede ser que alguien haya comprado en estos días otro tiquete. Puede ser que a alguien en estos días le ofrecieron un tiquete más económico. Le dijeron: mira, hay unos días de placer, hay unos días de descanso, hay unos días de esto, hay unos días de aquello. Tú verás. Pero no sé cuántos dicen: pero yo me quedo con el tiquete de la obediencia, porque en el obedecer está la bendición de Dios. En el prestar atención hay sabiduría. El Señor dice: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, pero su casa se sostuvo. ¿Por qué no está de pie en esta mañana? Yo no sé, hermano, en qué tren usted se haya montado, o si sigue en el tren de la obediencia, pero si alguien por alguna situación algo lo ha sacado del obedecer, en esta mañana yo le invito: ¿por qué no decirle a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu
Espíritu me guíe por tierra de rectitud. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decirle eso a Dios? ¿Por qué no detenernos esta mañana a pensar que la obediencia será la bendición para nuestra vida? ¿Por qué no levanta sus manos un momentico y habla con Dios? Oh hermanos, si Dios le habla en esta mañana es porque le ama, porque le estima. Si Dios le está hablando en esta mañana es porque quiere lo mejor para ti. Si en esta mañana, joven, hermano, padre, madre, esposo, esposa, hijo, si Dios te está llamando la atención, es porque te ama. Y Dios dice: te compararé a un hombre prudente si oyes mis palabras. Te compararé a una mujer prudente si escuchas mis palabras. Te compararé a alguien que edifica sobre la roca si oyes mis palabras, porque no levanta sus manos al cielo y le dice: Señor, guíame Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Te va a costar un poquito más, hermano y hermana, joven, te va a costar un poquitico más. Quizás en esta mañana hayan cosas en las que estés ya iniciado y soltarte te va a costar un poquito, pero vas a ver la bendición de hacerlo. Vas a ver el triunfo de tomar esta decisión. ¿Por qué no emprender en el camino de la obediencia, hermano? El camino de venir al culto, el camino de aprovechar el tiempo. Hermana, no pierda tanto tiempo cuando hay gente que necesita conocer de Dios. Invierte tu tiempo con sabiduría, tus hijos te están observando. A veces perdemos el culto, a veces perdemos hacer algo por cosas más secundarias. A veces no entendemos y Dios nos dice tantos consejos. Jovencita, guárdate, joven, guárdate, hermano, esposo. Esposo, camina con sabiduría. Esposa, camina con sabiduría. El precio es más alto, pero la bendición es muy grande y duradera. ¿Por qué no hablas con Dios y le dices: Señor, ayúdame? Aquí está la presencia de Dios esta mañana. Aquí está el Espíritu Santo de Dios esta mañana para orar, para ayudar, para sanar, para cambiar, para restaurar, para orar en tu vida, mi hermano y mi hermana. Aquí está el Señor esta mañana para restaurar tu corazón, para cambiar tu vida si así lo deseas. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana. Hermano, en esta mañana, si hay que cambiar de tren, cambia de tren, aleluya. O en esta mañana, si has emprendido un viaje que está equivocado, este es el momento de volver a Jesús. Señor, díselo a Dios. Siga orando, siga hablando, hermano. Revise su vida un momentico. Siga revisando. Mira la historia, mira tu historia. Si ya te has equivocado, ni siquiera mires a los lados. Si tú te has equivocado, no sigas ahí. Si tú mismo te has equivocado, no sigas en ese camino. Si ya has visto el resultado, no sigas en ese camino. Que siempre viva
Díselo a Dios, díselo. El alfa y el omega, el principio y el fin. Y el gran yo soy. Sigue, mira, mira tu camino, hermano. Miremoslo en esta mañana. Acompáñame a mirar nuestra vida un momentico. Puede ser que hayamos cambiado, pero eso no nos ha llevado a un bien. Qué bueno en esta mañana revisarlo. Yo quiero, Dios, sigue. Dígaselo a Dios, Señor. Jóvenes, jóvenes, se lo suplicamos. Señorita, sigue a Jesús. Joven, varón, yo quiero que gobiernes mi vida. Sigue. Le compararía a un hombre prudente. Me doy en sacrificio. A ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero que la gobiernes, Dios. Cuesta un poquito más. Amigo, amigo. Obedecer a Dios te va a costar un poquito más. Pero irás seguro. Irás seguro. Estarás seguro. Quiero que gobiernes mi vida. Te doy el sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, Que siempre viva. Dígale a Dios, Señor, ayúdame ahí.